Primeramente, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y amigos que van a ver este video. Dios los bendiga grandemente. Les saludo en Cristo Jesús. Hay algunos videos que hemos estado transmitiendo. Dios bendiga las vidas que han estado al corriente viendo estos videos y más que nada edificándose en la palabra del Señor. Quiero hacer un pequeño video porque me siento a veces comprometido como hijo de Dios, como servidor de Jesucristo. He escuchado a veces bastantes comentarios sobre lo que es este texto en 1 Timoteo capítulo 3 verso 15 de la iglesia Columna y Baluarte de la Verdad. Y algunos de la iglesia católica, pues ellos dicen, wow, estamos en la verdadera iglesia, Columna y Baluarte de la Verdad. Entonces yo quiero exponer un poco sobre esto. He escuchado algunos comentarios y voy a poner un breve video sobre unos varones que entran en una conversación, y sobre eso voy a compartirles un poquito, hermanos, en este tiempo, en esta hora. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga grandemente. Les voy a pasar este pequeño video. Ignacio de Antioquía decía que, bueno, donde hay división e ira, allí no reside Dios. Ahora también el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten, si al arrepentirse regresan a la unidad de Dios y al concilio del obispo. Tengo fe en la gracia de Jesucristo, que os librará de toda atadura. Os ruego que no hagáis nada en espíritu de facción, sino en la enseñanza de Cristo. Porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando dije, está escrito, me contestaron, esto hay que probarlo. Bueno, entonces habíamos hecho una lectura, se escucha un poquito medio feo, habíamos hecho una lectura de eso. Y bueno, estábamos viendo a ver qué explicación puede darle un evangélico al caso. Perfecto, perfecto. No, en realidad, a ver, yo tiré una pregunta, porque en ese momento cuando vos dabas la lectura, sí, escuché que hablabas en realidad, o sea, te enfatizabas en los evangélicos, que bueno, que él se refería más que nada a eso. Y en un momento tiraste como que se arrepintieran de no estar pegados a la iglesia porque tenían otra interpretación diferente a la de la iglesia. Me parece que te escuché decir eso. Claro, tenían una interpretación distinta, sí, totalmente. Bueno, y yo tiré una pregunta, o sea, siempre con ánimos de entender cuál es la postura, ¿no? Sí, sí, sí. La pregunta de que de por qué interpretan o creen que en realidad la verdadera interpretación viene de la Iglesia Católica, por más que vos me digas, y porque la Iglesia Católica trajo la Biblia y bueno, ella por haberla traído tiene la verdadera interpretación. O sea, eso es lo que piensa el católico, ¿verdad? O sea, eso es lo que vos pensás, porque del título, lo que veo en cuanto al streaming, dice los responsables de mi catolicismo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces Sí, vos interpretás que ellos tienen la verdadera interpretación de la palabra de Dios. sí. Exactamente. Estamos de acuerdo. Y lo creo porque así lo dice la Biblia, amigo. Bien, así lo dice la palabra de Dios. Sí, así lo dice la Biblia, sí. Exactamente, pero ¿en qué? ¿En qué pasaje? ¿En qué pasaje te podría decir? A ver si... Lo leemos, no tengo ningún problema. Se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Uno de los pasajes que te podría dar, ¿eh? Uno de los pasajes que te podría dar es ese. Sí. Y te lo leo. Dice, por dar un ejemplo, en la versión Reina Valera 1960, dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? ¿Listo? No verdades matemáticas, no verdades físicas ni químicas, sino, y ya cierro con esto y te dejo, sino respecto a verdades de fe, en cuanto a doctrina. Entonces, como lo dice la Biblia, así lo creo. Bueno, perfecto. Ahora, el tema que habla de iglesia, yo sé que vos me vas a decir,
Y no dice específicamente. Pero lo que tiene la Iglesia Católica Romana, que cuando habla de iglesia, ahí nomás interpretan que habla de la Iglesia Romana. Ese es el tema, porque vos me estás Ok. hablando que la iglesia es baluarte y pensás o interpreta el catolicismo, Ari, ahí entonces, nomás interpreta está el bien, me monopolio parece de la buena la Iglesia pregunta. Católica, como que... Me parece buena la pregunta, Ari. Me parece buena de corazón. Tenemos problemita de señales, Ari. Espero que te puedas conectar ahí bien cercano a una señal para que te podamos entender. Pero A ver, me parece buena la pregunta que me haces, Ari. De corazón me parece buena. Ahora, yo te hago una pregunta. Si no es la Iglesia Católica, ¿cuál es esa iglesia baluarte de verdad? ¿Me la podrías señalar? en realidad, lo que nosotros, cuando Cristo habla de la iglesia, como vos tomás la interpretación de que habla de la iglesia romana, nosotros tomamos la interpretación de que habla de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Hablamos de los hijos de Dios, ¿no es cierto? Hablamos de en realidad la iglesia por la que viene Cristo, los arrepentidos, no estamos hablando de una institución, ¿me entendés lo que te quiero decir? Te Porque vos, entiendo. O sea, hay una iglesia, a ver, estamos de acuerdo con lo que dice la Biblia. Hay una iglesia que sí, es perfecto, baluarte de verdad. Hay una iglesia que sí, es baluarte de verdad. Esa iglesia no es la romana, por así llamarla, es la iglesia de los hijos de Dios, los redimidos. Ok, ¿dónde está dicha perfecto. iglesia, Ari? O sea, si vos me dijeras, vamos a esta iglesia que es baluarte de verdad, ¿a dónde me llevarías? Primeramente te llevaría a las escrituras, primeramente, Claro, porque yo claro, no, te pero voy lo a que estamos tirar, discutiendo es la iglesia. ¿A qué bueno, lugar me llevarías, Ari? ¿A dónde me dirías, che, conducite, mandame la ubicación en Google Maps? Ok, ¿dónde me llevarías? ¿a dónde te llevaría a una iglesia que esté de acuerdo con las Pues escrituras? hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, usted escuchó un poquito sobre estos varones, su conversación, la plática que ellos tuvieron. El varón católico pues dice que él está en la iglesia columna y baluarte de la verdad. El otro varón pues como que le contesta, el católico piensa que porque hizo la Biblia y X cosa, entonces el católico le dice, bueno, entonces tú, ¿dónde me llevarías? Si te diría, llévame a la iglesia columna y baluarte de la verdad, ¿dónde me llevarías? Le dice este varón, ¿dónde me llevarías? Hermano, nosotros conocemos la escritura y precisamente en estos tiempos nosotros tenemos que tener bastante precaución. Nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, nosotros que realmente, como dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, dice el Señor. La Biblia habla de los llamados, que muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces nosotros recibimos un llamado para heredar la vida eterna en Cristo Jesús. Es algo que nosotros no merecíamos y como cristianos evangélicos tenemos que tener nosotros mucha precaución con las enseñanzas, las doctrinas, todo lo que está saliendo hoy en día, porque realmente estamos en los últimos días donde el engaño, Jesucristo dijo que se iba a acrecentar. Los apóstoles le preguntaron qué señales va a venir de tu venida, qué señales va a haber sobre tu venida, y Jesucristo lo primero que le dice, mirad que nadie os engañe. Entonces el engaño está por donde quiera, porque para nosotros convertirnos en la iglesia columna y baluarte de la verdad, no es que yo tenga que llegar a un grupo de personas, nomás con que ya me invitan y me meten a ese grupo de personas y ya estoy y soy columna y baluarte de la verdad como iglesia. No, hay un proceso en la Biblia, hay una forma bíblica para nosotros convertirnos en miembros de esa iglesia, de ese cuerpo que le llama la Biblia iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la forma? La presenta la Biblia. La Biblia nunca es moderna o se moderniza. La Biblia siempre ella te enseña, bendito sea el Señor, lo que es, como Dios lo quiere y cómo se tiene que hacer. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Voy a mostrarte el primer paso
para nosotros convertirnos en iglesia, columna y baluarte de la verdad. Para, bendito seas, y dejarte claro. Dice la escritura, los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra lo enseña. Ahora, esto que te estoy presentando es en donde se empieza con el primer paso para que el ser humano, la persona, llegue a convertirse en miembro de esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. San Juan 1, verso 11, dice la escritura, bendito sea el Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos. No eran, fueron hechos hijos de Dios por haberle aceptado, recibido. Ahora, la Biblia así lo enseña. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos, no eran, de ser hechos hijos de Dios. Usted no puede llamarse miembro de la iglesia columna y baluarte de la verdad o ser iglesia columna y baluarte de la verdad si no pasa a ser hijo de Dios. La iglesia columna y baluarte de la verdad son los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y este es el primer paso, porque te voy a presentar luego enseguida el segundo paso. Entonces, dice la Biblia enseña claramente en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea, la potestad, ¿quién la da? La da Dios, para que yo sea su hijo, para que yo me pueda convertir en miembro de esa iglesia. Hay una forma de cómo pasar y llegar a ser miembro de la iglesia columna y baluarte de la verdad. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que hay que tener cuidado, porque fue la voluntad de Dios que yo aceptase a su Hijo Jesucristo cuando andaba en una vida triste, sin Dios, sin esperanza. Fue la voluntad de Dios que yo lo aceptara, me arrepintiera de todos mis pecados y Él me diera lo que es lo segundo, su Espíritu Santo. Primer paso, recibe a Cristo, acepta a Cristo para que tú puedas pasar a ser hijo de Dios. Así lo enseña la Biblia. Ahora el segundo paso, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, se nos da el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, ninguna persona, llámese como se llame, puede ser iglesia columna baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me enseña que el columna y baluarte de la verdad es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el hombre es natural, pecaminoso, sucio y falso. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Sin el Espíritu Santo jamás usted puede llegar a ser miembro o iglesia columna y baluarte de la verdad, porque el Espíritu Santo es la verdad. Y cuando la Biblia menciona iglesia columna y baluarte de la verdad, se está refiriendo a aquellos que tienen al Espíritu Santo, que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios, y Dios les dio de su Espíritu Santo, que es columna y baluarte de la verdad, el Espíritu Santo. El hombre sin el Espíritu Santo es falso. El hombre sin el Espíritu Santo no es hijo de Dios. La Biblia lo enseña. Primero te voy a presentar que el Espíritu Santo es el de la verdad. Nosotros no somos de la verdad. El Espíritu Santo es el que nos hace ser de la verdad cuando aceptamos a Jesucristo y Dios nos da de su Santo Espíritu. La Biblia nos enseña en el Evangelio de San Juan,
capítulo 16, Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 26. Te lo voy a presentar en 3 versos. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Al recibir yo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, arrepintiéndome de mis pecados, me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Vino a mí el Espíritu Santo y ahora Él me guía a toda verdad, a toda justicia. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el que me hace ser columna y baluarte de la verdad. Mientras yo no acepto a Cristo, no recibo su Espíritu Santo, no viene el Espíritu Santo a mi vida, yo no puedo pertenecer, aunque esté en el grupo católico, aunque esté en el grupo evangélico, aunque me encuentre en el grupo que sea, yo no puedo llamarme, yo no puedo decir, estoy en la iglesia columna y baluarte de la verdad, porque yo no tengo realmente el columna y baluarte de la verdad, que es el Espíritu Santo, el que me hace ser un miembro de esa verdadera iglesia, columna y baluarte de la verdad. Dice la palabra aquí en San Juan 15, verso 26, dice así la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, dice nuevamente, porque nosotros no somos verdaderos, hermano. Nosotros así somos malos, somos falsos, pecaminosos por naturaleza. Pero el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, Él es la verdad en nosotros. Y es que el hombre ahí empieza a hablar verdad, cuando el Espíritu de verdad viene a nosotros. Bendito sea el Señor. Y allí es donde nos convertimos en miembros de esa iglesia, columna y baluarte de la verdad, que está por todo el mundo. Bendito sea el Señor. Porque en todo el mundo hay personas que han caído al piso arrepentidas, aceptando a Cristo, recibiéndolo como su Señor y Salvador. Y Dios les ha dado del columna y baluarte de la verdad, que es su Espíritu Santo. Ahora dice la Biblia aquí en San Juan 14, verso 16, te quiero mostrar lo que nos hace ser miembros, lo que nos hace ser columnas de la verdad. Te quiero mostrar, es el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Wow, es el que está conmigo para siempre, el que me guía, el que me enseña, el que me hace hablar verdad y no andar diciendo mentiras, como muchos apologéticas que de veras hablan mentira. El Espíritu Santo nos hace hablar verdad. Dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el que nos hace a nosotros ser miembros de esa iglesia. Ese es el que nos hace a nosotros ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad. El Espíritu Santo que está en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, nos llamemos como nos llamemos, no somos la iglesia columna y baluarte de la verdad. Esto hay que dejarlo bien claro. ¿Por qué me llamo iglesia columna y baluarte de la verdad? Porque soy la más antigua. Porque tengo tantos años y las tradiciones más antiguas. ¿Por qué me llamo iglesia columna y baluarte de la verdad? Por su Espíritu Santo que Él ha hecho morar en mí. Estos son los que son la iglesia columna y baluarte de la verdad, los que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Dice que no es de voluntad de hombre, voluntad humana, sino voluntad de Dios. No son engendrados de carne y sangre, sino por voluntad del Señor. Quiero dejarte bien claro. Tercera parte. El Señor nos enseña en su palabra que nosotros somos hijos adoptivos. Así te lo voy a enseñar. Porque así lo enseña la Biblia. Ni una persona que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, puede llamarse iglesia columna baluarte de la verdad.
Ni una. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros primero lo tenemos que recibir, aceptar como Señor y Salvador de nuestras vidas, para que se nos dé la potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual no éramos. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, para que se nos dé de su Espíritu Santo. Ahora, como tercera parte, quiero dar a conocer. Nosotros no éramos de Dios. Nosotros éramos de alguien más. Y ya usted sabe, del diablo, perdido sin Dios, sin esperanza. Pero se llevó a cabo una adopción. Se llevó a cabo una adopción. La Biblia lo enseña. ¿Y por quién se lleva a cabo esa adopción? Por el Espíritu Santo. Cuando se nos da el Espíritu Santo es señal de sello de pertenencia, que somos de Cristo, que somos iglesia, columna y baluarte de la verdad. Porque el Espíritu Santo que nos fue dado es por el cual clamamos Abba Padre, que es el Espíritu que claramente la Biblia enseña el sello de adopción de hijos. Hay algo que te muestra como hijo de Dios en este mundo. Hay algo que te hace reflejar ante los demás que tú eres hijo de Dios, y esa es la vida en el Espíritu, no en la carne, como enseña la Biblia, una vida en el Espíritu. La Biblia enseña, bendito sea el Señor, aquí claramente nos dice la Biblia en Romanos. Primeramente quiero llevarte a Romanos, gloria al Señor. Romanos capítulo 8, dice la palabra. Quiero mostrarte para que quede bien claro lo que enseña la Biblia. Dice así Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. El espíritu de adopción. No éramos de Dios. Él nos hizo suyos por su grande amor y su misericordia. Y es cuando pasamos a ser verdaderos, genuinos, hijos de Dios, iglesia, columna y baluarte de la verdad. El espíritu de adopción estando en nosotros. Dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Cuando un bebé, es como la primera palabra de un bebé que quiere empezar a pronunciar a su papá, Abba Padre, Abba Padre, lo que es la unión del Hijo con el Padre, por el cual clamamos Abba Padre. Y esto no puede acontecer con ningún ser humano que no tiene el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Si usted no puede clamar Abba Padre, no es hijo de Dios. ¿Y por quién usted va a aprender a clamar Abba Padre? Por el Espíritu Santo de adopción. Así lo enseña la Biblia, no lo enseño yo, así lo enseña la Escritura. Dice la palabra. Quiero, bendito sea el Señor, mostrarte otro texto en Gálatas. Gálatas capítulo 4, dice la Biblia nos enseña. Te lo voy a dejar claro con la palabra. Hay muchas controversias. ¿Cuál es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde está esa iglesia? Todo aquel, bendito sea el Señor, que hace como enseña la Biblia. Bendito sea el Señor. No, si se llama católico, gloria a Dios. Si se llama pentecostal, gloria a Dios. Protestante, evangélico, gloria a Dios. Si está como está en la Biblia, ¿quién soy yo? Bendito sea el Señor para decir tú no, tú sí, toca conforme. Si usted hace conforme enseña la Biblia, le aconteció conforme enseña la Biblia, no te preocupes, porque Dios manda. Bendito sea el Señor. Dice la palabra Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Alabado sea Dios. No éramos hijos, recibimos la adopción de hijos. Y mira qué es lo que envía. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Bendito sea el Señor. Primero pasamos a ser hijos. Se nos da el sello del Espíritu Santo de pertenencia. Bendito sea el Señor, de hijos de Dios. Ahora, jamás un ser humano
sin haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, va a llegar a ser iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esa persona debió arrepentirse de sus pecados, aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador de su vida, para que Dios envíe el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de adopción. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bendito sea el Señor. Ahora, claramente, la Biblia enseña que se llevó a cabo una adopción para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y cuando recibimos esa bendición a Cristo en nuestro corazón, Dios envía su Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hay mucha controversia, tantos están peleando y pelean por las redes sociales, y mi iglesia es la columna de baluarte de la verdad. Yo sé quién soy y a quién sirvo. Sé en dónde estaba, qué es lo que practicaba, qué es lo que hacía y a dónde andaba. Sé en dónde me encuentro, sé lo que pasó en mi vida, sé ahora quién me mueve, quién me guía. Yo estoy, bendito sea el Señor, seguro que pasé a ser miembro de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. No porque me llame evangélico lo soy, no porque me llame católico lo soy, no porque me llame X lo soy, no. Lo soy porque me aconteció como dice la Biblia. Nací de nuevo, nueva criatura soy. Se llevó a cabo una adopción en mi vida, porque sinceramente yo viví en mi vida mal. Sinceramente te lo voy a decir así, no era hijo de Dios. No era hijo de Dios, era obra de las manos de Dios, crianza de Dios, criatura de Dios. Pero cuando Él llegó a mi vida, me arrepentí y lo acepté como mi Señor y Salvador. Se llevó a cabo esa adopción. Bendito sea, y Él me dio de su Santo Espíritu, que es la columna y baluarte de la verdad, que es el que me une a esa iglesia, columna y baluarte de la verdad. Bendito sea el Señor. Efesios 1, verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para ser adoptados hijos suyos. Te lo estoy presentando ampliamente. Es una doctrina la adopción. Ampliamente, 3 versos te he leído, 4 veces te he leído sobre la adopción. Y cuando se lleva a cabo la adopción, Él envía su Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba, Padre. El bebé a papá. Bendito sea el Señor. Hermano evangélico, en el nombre del Señor yo te doy una palabra. No te dejes mover por estos apologéticos católicos, Luis Torres. Hermano, confía en la palabra. Confía en la palabra. Un día llegó Cristo a tu corazón. Te arrepentiste de tus pecados. Él te perdonó, te redimió con su sangre preciosa. No te dejes engañar por esos que elocuentes que salen por las redes sociales y que hablan, que muy estudiados. La Biblia te presenta el plan de salvación muy sencillo. Muy sencillo. Reconoce tus pecados, arrepiéntete, acéptalo para que puedas ser hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Él, bendito sea, si te dé su Santo Espíritu, te selle con su Santo Espíritu, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo es un sello. Te recomiendo un video que tengo de la iglesia verdadera, entonces, donde hablo más del sello, donde yo aclaro más sobre el sello de lo que es la iglesia verdadera. Ahora, quiero ya cerrar este video. ¿A dónde llevaríamos cómo se llama, halcón? ¿Dónde lo llevaríamos? Porque él dice, ¿dónde me llevarías tú? ¿Dónde me llevarías tú? Si tú te diría, llévame a la iglesia verdadera, ¿dónde me llevarías tú? ¿Dónde me llevarías tú? Yo te llevaría a Cristo en primer lugar, para que pases a ser hijo de Dios. Y de allí, bendito sea el Señor, Él te dé su Santo Espíritu, y que es la columna y baluarte la verdad. Bendito sea el Señor, y te conviertas en miembro de esa iglesia.
de esa iglesia que está por todo el mundo. No nomás tiene el nombre que fulano. No, esa iglesia está en todo el mundo. Puede ser la iglesia evangélica. Si hay un católico arrepentido que aceptó a Cristo, bendito sea si Dios le dio a su Santo Espíritu, ese es miembro de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Yo no voy a decir tú no tienes, tú no sí, tú no. Aquí, si hiciste como enseña la Biblia, como la Biblia enseña, por eso estoy firme en la palabra, porque sé, bendito sea lo que mi Padre me enseña, sé lo que el Espíritu Santo me enseña, bendito sea el Señor. Claramente que tengo que usar la Biblia para poderme llamar columna y baluarte de la verdad. Tengo que ir a ver qué es lo que me convierte en ser miembro de esa iglesia columna y baluarte de la verdad. Bendito sea el Señor. Ni uno que no tenga el Espíritu de Cristo es de Cristo. Así lo enseña la Biblia. Nadie que no tenga el Espíritu de Cristo es de Él. No, Señor. Nadie. Así lo enseña la Escritura. Dice la palabra, Romanos 8, verso 9. Mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Alabado sea Dios. Grita el católico, gloria a Dios, que estamos en la iglesia verdadera porque es la más antigua, columna y baluarte. ¿Quién te dijo que porque la iglesia más antigua es columna y baluarte de la verdad? No existe eso en la Biblia. La Biblia enseña, usted puede comenzar hoy mismo a pertenecer a la iglesia columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo? Haciendo lo que dice Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y recibiéndolo en su corazón. ¿Para qué? Para que le dé de su Santo Espíritu, le selle con su Santo Espíritu, reciba la adopción de hijos, por el cual, bendito sea el Señor, clamamos Abba Padre por su Espíritu Santo. Hermano, Dios te bendiga, que este video te sirva, bendito sea el Señor, y ahí es donde llevaríamos a este varón. Aceptar primeramente a Cristo para que se convierta en miembro de la iglesia columna y baluarte de la verdad. Bendito sea. Si tú haces como enseña la Biblia, esto que te he enseñado, bendito sea el Señor, tú vas a ser miembro de ese cuerpo de la iglesia que está por todo el mundo. Porque la Biblia nos dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bendito sea el Señor, somos miembros los unos de los otros. Y yo sé que hay tantos que al igual que yo, un día cayeron al piso arrepentidos, aceptando a su Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Dejaron la borrachera, dejaron la idolatría, dejaron de pedirle a las imágenes que están en las paredes, dejaron de postrarse a las estatuas, dejaron el camino que llevaban, la vida que llevaban, y ahora adoran a un solo Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Bendito sea el Señor. Yo sé que hay tantos que estamos en ese camino, que estamos, bendito sea en ese grupo de lo que es la iglesia columna y baluarte de la verdad. Bendiciones, que Dios te bendiga. En Cristo Jesús le amo y no estoy tratando de ofender a nadie, hermano. Que esto quede bien claro. Si tú católico lo miras, hay algunos católicos que en un video me mandaron decir muchas cosas que no estuvieron muy buenas, pero les amo en Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones a todos ustedes.